Daniel Palomera, pues es un joven tabasqueño que está jugando en la primera división de Armenia. ¿Qué hace en Armenia? Es fútbol asiático europeo, está afiliado a la UEFA, tiene la posibilidad de jugar, imagínense ustedes, la Champions League. Obviamente las condiciones se tienen que dar de su club para que esto suceda. Pues inició su carrera profesional en 2017 con los Cocodrilos de Tabasco, después jugó con Pejelagartos de Tabasco durante 2 campañas. Casi 3 años después de estos hechos, a sus 21 años de edad, nos sorprendió con que está jugando, militando en el Lernayin Artsak, así como lo escuchó, de Armenia, de la Premier League de Armenia. Y esta es una entrevista que le hicimos en la semana. Estamos con Daniel Palomera, futbolista tabasqueño. Me da mucho gusto saludarte, Daniel. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Pues acá en tus tierras, con las buenas noticias que nos dan de que pues andas en Armenia. Ahorita ya vamos a profundizar en eso. Pero bueno, antes preguntarte a ti, ¿cómo te sientes en tus primeros días en el fútbol europeo, asiático, allá por Armenia? Sí. No, pues la verdad que feliz, porque pues obviamente es un nuevo reto que tengo en mi carrera y, ¿cómo se llama? Pues nada, estoy feliz de afrontar este nuevo reto y dar lo mejor de mí para poder seguir trascendiendo en mi carrera. Daniel, sabemos que eres tabasqueño, pero exactamente ¿de qué municipio eres? Yo soy de Centro, de la capital. Muy bien, de Centro Tabasco, de Villahermosa, supongo también. De Villahermosa. Bien, sí, oye, de Villahermosa, sí. ¿Y dónde estudiaste la secundaria y preparatoria? La secundaria la estudié en el Instituto Cumbres Villahermosa y la preparatoria la terminé con el Colegio Americano de Tabasco. Entonces, toda tu vida prácticamente has estado en Tabasco, salvo algunos procesos por ahí. Sí, prácticamente toda mi vida, hasta ahorita que me vine para acá. Oye, si no hubieras, me voy a adelantar un poquito en las preguntas, pero si no hubieras dedicadote al fútbol, ¿qué hubieras hecho? Pues la verdad que estaba pensando estudiar gastronomía. Mira. De hecho, ya estaba empezando a estudiar gastronomía. Pues no le digas que me vino la opción de venirme para acá. Ya, no le digas ¿Perdón? A tus compañeros porque seguramente te van a agarrar ahí de cocinero, ¿no? De cocinero, sí, claro. De novatadas. Sí, oye, no. ¿Ahorita andas con el pelo corto porque así lo ocupas o porque hubo ahí una novatada? No, yo siempre he sido de pelo corto. No, a mí no me hicieron novatada ni nada, la verdad que no. No, oye, y a ver, ¿y el amor por el fútbol de dónde surge? ¿Cómo llega? ¿Cómo, pues dices, a ver, ese es el deporte desde chiquito? ¿Cómo estuvo? Pues desde chiquito, desde que tengo memoria, mi papá siempre ha sido muy apasionado a los deportes, al fútbol, y mi hermano mediano, Alfredo, él igual desde chiquito siempre agarró una pasión por el fútbol y claro, yo desde chiquito los veía jugar a mi hermano y siempre veían partidos y todo, entonces desde ahí vino mi amor por el fútbol. Aunque a mí siempre me ha gustado hacer mucho deporte, no solo fútbol, también jugué básquetbol, me gustaba el tenis, pero mi deporte favorito pues es el fútbol. Claro, ¿se te dan con facilidad los deportes? Sí, la verdad que sí. Eso pasa mucho, eso pasa muy seguido con quienes a final de cuentas se dedican al mundo de los deportes. Y toda la vida estuviste en los equipos de las escuelas en las que estudiaste y sé que estuviste también en Chivas, aquí en Tabasco. Sí, estuve en la escuela Chivas con el profe Julio. Primero, en mis primeros años de fútbol empecé con el fútbol de mi escuela hasta que conocí el fútbol Chivas y fue que me fui a Chivas como desde los 7, 8 años yo creo, y ya estuve ahí prácticamente toda mi etapa de formación, estuve con la escuela Chivas hasta que ya me fui a jugar profesional. Oye, pero a ver, yo sostengo que esto puede pasar y puede pasarte a ti también, Daniel, que cuando uno está en la escuela
Y dime tú si no, a lo mejor en la preparatoria, pues había quizás, y hasta me los podrías mencionar, uno o dos compañeros que hasta juegan mejor que uno, a lo mejor jugaron mejor que tú, pero pues hoy el que está a nivel profesional e incluso pues en el fútbol de la UEFA, eres tú. Sí hubo compañeros así que jugaban mejor que tú y que pues ahorita no se están dedicando a nada relativo al fútbol. Sí, claro. O sea, en la escuela Chivas me acuerdo que había mucho talento. Por ejemplo, claro, bueno, también me tocó jugar con Chey Martínez, pero él sigue jugando profesional, él está con Tapatío. Pero pues un ejemplo claro también era mi hermano, que era muchísimo mejor que yo. Bueno, lo que me dicen, no me consta. Pero, ¿cómo se llama? También me tocó, por ejemplo, a ver, no sé si lo conoce Raúl Rosales. No lo conozco. Uno que igual jugó en Chivas, era un año más grande que yo, pero me acuerdo que cuando yo lo veía jugar, pues sí, era de los mejores jugadores que habían en la escuela, y así hay varios, solo que pues ya ahorita ya exactamente no me acuerdo si siguen jugando o no y todo eso. Claro. Y entonces, bueno, pasa todo el proceso de, digamos, que viviste en las escuelas, en Chivas, que pues es una cantera que genera ciertas oportunidades, hay que decirlo, porque pues envían cada año a la Copa Chivas y pues ahí hay visoreos, eventualmente también llegan los visoreos a Tabasco, abre ciertas oportunidades. Quizás por ahí no fue la tuya, porque entiendo que en 2017 iniciaste con Cocodrilos de Tabasco. ¿Fue tu primera experiencia profesional? Sí, con Cocodrilos de Tabasco fue mi primera experiencia profesional. ¿Y cómo estuvo todo ese proceso? Pues yo venía de 6 meses, no, un año antes yo venía de Chivas, en Guadalajara, porque estuve 6 meses en Chivas. Pero no estuve con básicas, estuve con Gigantera, que es prácticamente el último paso que falta para subir a básicas. Yo estuve 6 años ahí y ya después de eso me regresé a Tabasco. Después de cuando me regresé a Tabasco, yo estaba en internet y me salieron que iban a haber pruebas en tercera de fútbol profesional. Entonces, pues yo decidí hacer las pruebas, ir a las pruebas al Olímpico. No, en Olimpia 21 fueron las pruebas. Yes. Y ya pasé la semana de pruebas y ya fue que firmé contrato con el equipo y todo, y estuve la última vuelta de ese año con Cocodrilos de Tabasco. Y de ahí Cocodrilos se convirtió en Peje Lagartos. Sí. ¿Y hasta cuándo en Peje Lagartos? El siguiente torneo empecé con Peje Lagartos, solo que fue el parón por lo del COVID, y fue el parón casi de 6 meses, un año, hasta que regresó la liga. Pero cuando regresó la liga yo no regresé a jugar por lo mismo del COVID. Entonces regresé con Peje Lagartos a finales de temporada, o sea, la segunda vuelta de esa temporada, y ya fue mi última temporada que tuve en tercera división con Peje Lagartos. Y bueno, termina el proceso de Peje Lagartos, desaparece pues prácticamente la franquicia de tercera división. ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Cómo es que de repente nos enteramos que estuviste en Peje Lagartos y de repente, pues, ¡pum!, la noticia, el tipo ya en Europa y ya anda haciendo prácticas y bueno, pues de repente también se va al fútbol de la primera división de Armenia? ¿Cómo estuvo pues esta parte de tu vida? Pues ya al terminar el año con Peje Lagartos, ya era mi último año en tercera división, y el profesor Armando Sánchez Monterde me invitó a España, me invitó a hacer pruebas con el equipo de Fuenlabrada. Entonces, pues al yo plantearle
todo esto que me dijo mi profesor a mis papás, pues me apoyaron siempre, entonces sin pensarlo me fui a España, me quedé entrenando en Tabasco un mes, 2 meses, hasta que yo me fui a España a principios de agosto me fui a España. Y bueno, ahí Entonces, en Labrada también tuviste un proceso difícil, ¿no? sí, estuve en periodo de prueba hasta que ya al final del periodo de prueba me dijeron que sí querían que me quedara ellos. El problema era que yo iba a tener gastos, iba a tener que pagar todos mis gastos, entonces la verdad que no era posible. Entonces, de ahí fue que me surgió otra oportunidad ahí en España de jugar de hacer pruebas en tercera división. Igual el profe Armando Monterde me dio la oportunidad de hacer pruebas en tercera división con el equipo Mazarrón. Bien, que está, me dices, en la tercera de la Real Federación Española. Pues es que mis trámites para poder jugar en ese equipo fueron muy tardados, entonces pasó mucho tiempo en lo que yo estaba esperando mis documentos, entonces también yo solo estaba entrenando con el equipo y pues yo quería competir también. Entonces, pues al ver que el proceso para poder yo jugar con el equipo era muy tardado, pues ya... claro, estuve como 3-4 meses con el equipo entrenando, pero pues ya al ver que pasaba el tiempo y yo no podía jugar partidos, entonces fue que decidí irme del equipo para irme a otro equipo que se llama EF Alama, es igual de España. Ya, es otra división inferior también, ¿verdad? Sí, era una división inferior porque en esa división no se pedían tantos requisitos para poder jugar como te la pedían en tercera red. Entonces, para mí, en la división inferior fue más fácil que me hayan inscrito, solo se tuvo que pedir mi transfer desde España a México y pues unos papeles que eran muy sencillos de conseguir. Entonces, por eso fue que me fui del equipo de Mazarrón y decidí jugar en una división inferior en España. Pues aún así, siendo una división inferior, estamos hablando de que es España, entonces el estilo de juego es muy bueno y pues también para agarrar experiencia en España. Entonces Sí, por claro. eso decidí también irme una división inferior. Claro, y bueno, pero al final de cuentas ya no estás en España, estás en Armenia. Y antes de entrar a esa parte, yo quisiera cuestionar, pues, si tuviste apoyo. Me queda claro que de la familia, porque ya lo comentaste, sí hubo un apoyo, pero quizás apoyo, no directamente del gobierno, pero que hubiera pues alguna facilidad que se diera para el impulso del deporte, o quizás alguna empresa que te haya vinculado, o fueron azares del destino. ¿Tú sentiste el apoyo para poder vivir todo este proceso más allá de tu familia? Pues el gobierno no tuvo, no tuve apoyo de parte del gobierno. Esto fue desde el apoyo de mi familia hasta el apoyo del equipo en el que estuve con el contador Gabriel Martínez, que también sin él no hubiera sido posible. Y pues el apoyo de mis amigos y de mis profesores, que por ejemplo mi profesor que me llevó para allá. Entonces, pues, hablando de alguna empresa o si el gobierno me apoyó, no. Solo fue mi familia, mi equipo y pues el grupo de mis amigos y los entrenadores que me dieron la oportunidad para irme para allá. Cuesta mucho ir a buscar una oportunidad por propia cuenta a Europa. Sí, la verdad que sí. O sea, si vas por cuenta propia, la verdad que sí es muy caro. Sí, la verdad que sí es caro. Oye, ¿y no crees que pues eso es, digamos, es injusto para un país como, por ejemplo, México, que pues a lo mejor no tiene los recursos económicos, una persona, y tú me mencionabas, ¿no? Sí había compañeros que de repente jugaban mejor que yo y
pues quizás gente que pudo haber debutado y que no lo hicieron por esa falta de apoyos. Y no es un reproche hacia ti, ni mucho menos. Qué bueno que tuviste esa oportunidad a través de tu familia, pero pues hay mucha gente que desafortunadamente se queda ahí, se queda sin poder debutar, y entonces tenemos a un mexicano que la hace bien y lo aplaudimos, y qué bueno, pero deberíamos de tener muchos más, ¿no? Claro, sí, o sea, en México hay demasiado talento, de verdad que nada más de conocer gente en Tabasco y de ver la gente que ha jugado en Tabasco, ahí te das cuenta que hay demasiado talento. Pero pues el problema es ese, que luego pues, no hay tantas oportunidades o luego pues es difícil gracias al aspecto económico y por cosas así. Es que pues, también es muy difícil luego ver mexicanos en Europa o los mismos tabasqueños sobresaliendo en el fútbol profesional. Claro. De hecho, hace algunos días Pumas Tabasco realizó una cuestión de visoreo aquí en la entidad, pero me da la percepción de que no existe de esto, las visorías seguidas por lo menos. Incluso Pumas Tabasco pues, se encuentra en la Ciudad de México y el equipo viene a jugar a la entidad. Hace falta más de esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque por ejemplo también cuando yo estaba con la escuela Chivas, pues como comentaste, también luego eso nos ayudaba a poder tener contacto con Guadalajara. Nosotros también teníamos visorías con Chivas y así, pero era una vez cada año, cada 2 años. Era muy difícil conseguir visorías aquí en el estado, porque también en el estado no había fútbol profesional de primera división, entonces es muy difícil también que los tabasqueños sobresalgan si no tienen a un equipo que tenga sus filiales aquí, sí. Como pues en México, que tienen Guadalajara, que tienen América, que tienen Cruz Azul, que tienen Pumas y así. Sí, claro, se reducen las oportunidades. Y fíjate que hay una leyenda urbana, que no sé qué tanto es leyenda y a lo mejor es una verdad, de que hay muchos futbolistas que pues pagan su ascenso a primera división en vez de ganarse un lugar en la cancha. ¿Qué tanto crees que eso sea un hecho? ¿Qué tanto se privilegia el nivel por encima del dinero o el dinero por encima del nivel? ¿Cómo has observado esa parte? La verdad que igual de que me han llegado esos rumores de que luego es muy difícil subir a primera división nada más por tu talento. Sí me han llegado esos rumores, pero pues no me consta, la verdad. No podrá decirte si es verdad o no es verdad, porque pues, también depende de cada club, de cada entrenador, de cada ciudad, de cada país, porque pues, en cada lugar es diferente. Pero pues yo sin saber si es verdad o no, pues uno también pensaría, bueno, pues puede ser que es verdad, puede ser que no es verdad, porque ves a gente que no ha debutado profesionalmente o los ves jugando en las canchas de Tabasco, por ejemplo, que juegan demasiado bien y dices, ¿qué hace jugando ahí cuando él podrá ser profesional? Claro. Entonces, pues, la verdad que ese mito no podría decirle si es verdad o no, porque no me consta. Claro, sí, entiendo. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa a esta videollamada y vamos a regresar pues para que nos cuentes, bueno, de repente pasa el proceso en España, estas prácticas que estabas haciendo, estos entrenamientos, esta etapa también pues difícil, y se abre una oportunidad en Armenia. ¿Cómo? Al otro lado del mundo, en un país asiático, porque Armenia ya es Asia, aunque está registrado con la UEFA. Y ahora, pues resulta que Daniel Palomera tiene la posibilidad de jugar partidos clasificatorios de Champions. Obviamente, pues tendrían que darse las condiciones. Regresamos con esta información. Hacemos la pausa. A fondo. Con Chuy Sevilla. Bueno, estamos de vuelta en esta plática con Daniel Palomera, que pues, nos está tomando esta videollamada desde Armenia, que bueno, pues está en este proceso, iniciando prácticamente el proceso como nuevo jugador de la primera división de Armenia. Daniel, nos contabas un poco de tu pasado, ahora cuéntanos de tu presente.
¿cuándo te contactaron o cómo estuvo ese contacto del club? Y a ver si le atino al nombre, y lo voy a leer textualmente como lo leería alguien en español, que es Lernayin Artsak. Algo así. Artsak. Lernayin Artsak. Sí. Ok, bueno, pues, así es. Para empezar, bueno, el armenio va a estar difícil, ahorita vamos a hablar también de eso, pero ¿cómo fue ese primer contacto con el Lernayin Artsak? Pues al finalizar mi última temporada que jugué en España, mi representante, que igual es español, me dio la oportunidad de venirme para acá, para jugar a Primera División. Entonces, pues, cuando me dio cuando me dijo de esta opción, pues claramente pues, yo la pensé, porque pues, de estar en España, que me den una opción de irme a Armenia, un país que es asiático, entonces claro, uno tiene sus dudas, pero pues ya al analizarlo bien, pues decidí venirme para acá y hacer pruebas con el equipo. Ok, entonces fue a través de tu representante como se dio toda esta situación y bueno, sí. Él sigue manejándote la ficha. Sí, él sigue conmigo, sí. Muy bien. Bueno, así se dio el proceso para que tú llegaras. Ya llevas unos días, ¿cómo te trata la directiva? ¿Cómo te tratan los jugadores? ¿Cómo te trata el idioma? Porque es algo que no tiene que ver con ninguna de las lenguas latinas, romances, no hay nada en común. No. ¿Cómo le haces? Sí, nada. Pues al inicio cuando llegué al equipo, la verdad que los jugadores fueron súper buena onda conmigo, tanto los armenios como los latinos, porque también hay latinos y hay africanos. Entonces, en el equipo somos como 5 o 6 latinos, 7 africanos y los demás son armenios. Entonces, al principio, pues claramente me llevaba más con los latinos, pero ya conforme fue pasando el tiempo, pues empecé a tener más contacto con los armenios, pero obviamente pues, era difícil por el idioma. Entonces, tenía la suerte que algunos jugadores armenios sabían hablar un poquito de inglés, entonces así nos comunicábamos más o menos, o si no, por lenguaje de señas, ahí como le entendiéramos. Pues sí, yo creo que un pásala sí te lo entienden, ¿no? O un ábrete a la banda, o... Sí, yo creo. Digo, si les... Yo creo que eso no me lo entienden. Claro. Oye, sí, claro. Y el entrenador es armenio también. Ya, por eso digo, luego nos entendemos con lenguajes de señas. Que ¿cómo se llama? Que cuando estoy jugando generalmente trato de hablar en inglés porque luego hay algunos armenios que sí lo entienden y ¿cómo se llama? Entonces por eso hablo en inglés. Pero sí, luego si yo les digo pásala o algo así, no lo entienden, no, para nada. Oye, pero estás tomando ya clases de armenio. No, clases así no, porque... Imagínate que tú termines tu carrera futbolística, no sé, por poner una media, 35 años, y que ya hayas pasado por varios países, y entre ellos, pues no sé, obviamente sabes español, por la escuela, los estudios que tuviste, pues sabes inglés, algo o mucho de inglés, y que pues además sepas armenio y por ahí... ¿Quién quita que pasas algún equipo italiano? No sé, yo estoy imaginándome cosas chingonas de otro paisano, pero de Jalisco. Claro. Y que vayas pasando por otras grandes ligas. Pues imagínate que cuando ya tengas 35, 40 años, que sepas unos 5 o 6 idiomas, estaría muy bien, ¿no? Claro, estaría muy bien, pero es que el armenio es un idioma muy difícil. Literalmente cuando yo los escucho hablar, no les puedo entender nada. Parece que no vocalizan, no sé, es muy difícil. Bueno, para que justamente el auditorio se dé cuenta dónde está Armenia. Armenia está entre Azerbaiyán, Irán, Turquía y Georgia. Y está muy cerquita de países que, bueno, pues uno a lo mejor no se ubica en el mapa. Está muy cerca de Siria,
de Irak y de Rusia incluso. Bueno, Sí. Rusia es enorme, Rusia está cerca de medio mundo. Sí, claro, claro. Pero además, algo que hay que decir es que tu club, tu equipo, el Lernayim Artsakh, está en una república, ¿cómo le dicen? Una república no reconocida que se llama justamente Artsakh. Y bueno, pues no está reconocida internacionalmente, aunque forma parte de Armenia. Ajá. Un poco lo que ocurre con estos, digamos, territorios que han sido invadidos en las últimas fechas, desde febrero, por Rusia. Entonces, pues ustedes están bastante cerca de los conflictos que están surgiendo allá en Ucrania. ¿No has sentido, pues, alguna tensión allá en Artsakh, donde ustedes están respecto a esa guerra? No, la verdad que, o sea, podremos estar cerca, por así decirlo, pero no estamos cerca. O sea, no, nunca ha pasado nada de que, no, que una bomba o algo, no, nada por ahí, por el estilo, no. Claro, Y no. cosas están ocurriendo en Ucrania. Sin embargo, como decíamos, pues hay una similitud con este territorio donde ustedes están, el club en el que estás, y porque fue parte, estuve leyendo ahí alguna información, parte incluso de la extinta URSS, y bueno, pues quién quita que en un futuro pues las cosas pudieran tensarse aún más de lo que pudieran estar políticamente. En fin, pero qué bueno que no has tenido ningún problema en ese sentido. Oye, yo también quería preguntarte, nada más recuérdanos, ¿cuándo llegaste, qué fecha llegaste a Armenia? Llegué a Armenia a principios de agosto, finales de julio, principios de agosto. Ok, y tu contrato actual, ya firmaste el contrato, ¿hasta cuándo lo tienes vigente? Es un año, firmé por un año, o sea, el contrato termina por ahí de mayo, junio del siguiente, de 2023. Y entonces ya verías qué es lo que harías si en dado caso el club no lo renueva o si tienes alguna oferta. ¿En su momento lo verías o ya tienes, digamos, una ruta que estarías explorando para tu futuro? Pues no, todavía no he pensado acerca de eso porque como apenas acabo de firmar con este equipo, pues yo lo que quiero es destacarme aquí, quiero poder ganarme mi lugar y pues empezar a hacerme un nombre para después pues ver si puedo conseguir un equipo, cualquier equipo pues en el europeo. Ahora claro. Sí que ahorita lo único que estoy enfocado es en trabajar, hacerme un nombre, tratar de quedar en puestos de Champions para jugarla y pues, nada, ahorita no he pensado en eso todavía. Bien, ¿regresarías al fútbol mexicano en algún momento? Sí, claro, sí me gustaría. También es un sueño poder debutar en primera división de mi país, claro que sí, me encantaría. Bueno, y ahorita te voy a comprometer con el auditorio. ¿A qué equipo le vas de fútbol mexicano? A Chivas. A las Super Chivas, eso es todo, ya me quedas mejor todavía. Exactamente. Sí, porque bueno, las Chivas de todo corazón. No es no es tan odiado como sí lo sería el equipo que no vamos a mencionar aquí. No. Bueno, también preguntarte, ¿sueñas con llegar a una de las normalmente se mencionan a 5 ligas, las grandes ligas de Europa, que serían España, Italia, Alemania, Inglaterra y se me pasa, no sé si Francia es de las 5 grandes ligas. Me imagino que es tu sueño. Sí, claro que sí. Es un sueño que todo jugador tiene, que todo jugador del mundo tiene. Literalmente, es uno de mis sueños poder jugar en alguna de estas ligas y por eso también estoy aquí en Europa, para tratar de poder llegar a una de esas ligas. ¿Y te irías a otras ligas, por ejemplo, allá en Asia, pues que te muevas todavía más hacia el este, o que te puedas ir a una liga de África o incluso de Oceanía? ¿Estarías abierto a esa posibilidad?
Pues, pues todo depende de cómo vaya mi carrera, claramente. También depende depende de muchos factores, claro, porque pues, tengo que pensar siempre en lo mejor para mi carrera y pues, si ir a una de esas ligas puede que sea un paso atrás para mi carrera, pues claramente no me gustaría hacer un paso atrás, sino yo siempre quiero ir para adelante. Entonces, pues ahorita yo lo único que quiero es tratar de dar más bien lo que voy a hacer es dar lo mejor de mí en esta liga para poder trascender y poder buscar cada vez ligas mejores. Claro, pero, es pero entendible, pues claro. siempre está la posibilidad, o sea, uno nunca sabe cuando le presentan las oportunidades, pues uno nunca sabe qué es lo que va a hacer. Claro, depende de muchos factores. Porque hay futbolistas que también dicen, bueno, yo quiero seguir siendo profesional, pero también estoy en búsqueda de nuevas experiencias, ¿no? Pues puedes seguir siendo profesional. Es como quien a lo mejor trabaja en una empresa y dice, bueno, mi sueño es ser el hombre más rico del mundo o dirigir tal empresa. O mi sueño es poder trabajar en una empresa, pero hacerlo desde Australia. Quiero irme a vivir 2 años a Australia. Claro. Entonces, pues también podría ser legítimo decir, ¿por qué no? Sí tomaría un camino así y me iría a vivir a otra parte del mundo disfrutando pues de mi carrera deportiva, que además pues, haciéndola profesional nunca es fácil. Y segundo, claro, pues haciéndola desde lugares atractivos. Sí, claro, o sea, como digo, depende de muchos factores. También depende de si yo prefiero, si me llega, por un ejemplo, ir a China, la Liga de China, se cuenta, y pues, si yo digo, pues quiero conocer China y pues la verdad me encantaría una nueva experiencia en mi carrera, pues puede que la tome, como puede que no y prefiera irme a otro lugar. O sea, como digo, todo depende, la verdad, de pues, mis metas a futuro y pues, de las ofertas que me lleguen. Sí, claro. Pero bueno, veo que la misión por pues ir mejorando, sobre todo en este inicio ya de tu carrera como debutante, además en primera división, como debutante en un equipo de primera división, pues obviamente quieres ir creciendo en lo profesional. Y fíjate que pues se ve difícil para Qatar por la cercanía, por el proceso que has llevado, pero ¿cuándo te ves en la selección mexicana? Y te pregunto cuándo, porque no te voy a preguntar si te gustaría jugar en la selección mexicana, sería pues absurdo hacer la pregunta. Más bien te pregunto cuándo, porque supongo que será el reto de tu vida el poder llegar a ser convocado por la selección mayor en algún momento. Y porque, insisto, es el sueño de todo futbolista. Quizás, exceptuando Carlitos Vela, que pues no, desde hace mucho no quiere, pero sí, me imagino, ¿no? No, pues la verdad que pues a mí me gustaría lo más pronto posible. Claramente, como todo jugador mexicano, me gustaría representar a mi país, poder jugar en la selección. Claramente, una de mis metas también es poder jugar un mundial. Es un sueño que todo fanático, toda persona que le gusta el fútbol tiene desde chiquito. Entonces, yo, como llevo diciendo, voy a trabajar muy fuerte para poder estar a las expectativas, para poder, para ver si algún día la selección se interesa en mí y poder representar a mi país. Daniel, dicen que si te visualizas, empiezas a trabajar por ese sueño, pero que a veces cuando una persona se visualiza no debe ser vago, digamos. ¿No te propondrías, más bien, en vez de, y a lo mejor me estoy metiendo de más, pero no te propondrías, en vez de decir, jugar algún mundial, decir, voy a jugar el mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026? Eso sería, pues estamos hablando de un reto a mediano plazo, es un reto con una fecha fija
y pues te comprometería contigo mismo y por supuesto pues dejar un mensaje allá afuera de que lo voy a trabajar y lo voy a lograr sí o sí, ¿no? ¿Qué te parecería jugar el del 2026? Claro. No, sería un sueño hecho realidad. La verdad que es algo que uno desde chiquito solo lo sueña, pero nunca piensa que en realidad puede cumplirlo hasta que se le da la oportunidad. Entonces, no solo lo sueño, sino también me levanto cada día trabajando para poder ser llamado para la selección y para poder jugar un mundial. Entonces, claramente, cada día voy a levantarme y voy a dar todo lo mejor de mí, entrenando, jugando, para poder ser requerido para el siguiente mundial después de Qatar. Estábamos hablando del sueño de llegar a clubes europeos, en llegar a la selección mexicana, y hay muchos chavitos, jóvenes, niños que te están escuchando y que quieren pues, alcanzar el sueño de pues, ser futbolistas o atletas profesionales o de lo que quieran hacer. ¿Qué mensajes les puedes dar en este sentido? Pues la verdad que lo que le diría a los niños es que nunca se rindan, que siempre que hay que trabajar duro porque es la realidad. No es como que las cosas te llegan así porque sí y te llegan las cosas fácil, no. O sea, siempre en la vida pues las cosas son difíciles de conseguir y si uno siempre tiene que trabajar duro para conseguir sus metas y claramente siempre hay altibajos. Hay veces donde estás aquí arriba, hay veces donde estás abajo, entonces aparte de trabajar duro, nunca rendirse. Siempre hay que, cada que tengas un obstáculo hay que obstruirlo, hay que seguir adelante. Entonces no te dejes llevar por tus obstáculos, por tus caídas, sino que siempre sigan para adelante, siempre van para adelante, siempre traten de seguir sus sueños y cuando vean que están muy lejos, trabajen todavía más fuerte porque así sí se pueden lograr sus sueños. Es algo que también a mí me pasó porque claramente había veces donde yo sentía que sí podía llegar, hay veces donde sentía que no podía llegar, entonces a pesar de luego sentir que estaba abajo, yo lo único que decía era no me quería quedar abajo, siempre trataba de pensar positivo, de creer en mí y de trabajar muy fuerte, siempre trabajar muy fuerte. Y así se pueden lograr tus sueños, a como se me están empezando a lograr los míos. Muy bien. Y el mensaje, fue el mensaje para los jóvenes, el mensaje para tu familia que ha estado ahí detrás de ti. ¿Cuáles serían las personas que más te han apoyado en tu vida? No, pues la verdad que darle las gracias obviamente a mi familia que desde muy chiquito siempre me han apoyado en todas mis decisiones, desde muy chiquito siempre me han apoyado con el fútbol. Decirles que esto no hubiera sido posible sin ustedes, porque ellos, a pesar de solo apoyarme, también me motivaban. Cuando veían que yo me iba para abajo, ellos eran los que hacían que yo pudiera retomar el camino. Entonces, de verdad que estoy muy agradecido con todo el apoyo que me dieron. Y que esto, el hecho de que yo esté aquí en Armenia y esté logrando mis sueños no hubiera sido posible sin mi familia y sin mis amigos y profesores y todos los que me ayudaron a estar hasta aquí, a los que me ayudaron a llegar hasta aquí. Pues yo te agradezco mucho, Daniel, estos minutos que nos diste por la diferencia de horarios, pues fue bastante complicado en su momento que nos pudiéramos poner de acuerdo, pero pues afortunadamente se dio la conexión, afortunadamente, aunque con algunos detalles ahí con el internet, se dio esta plática y te agradezco, insisto, por el tiempo que nos das. Por favor, estate en contacto con nosotros para poderle informar a todos los tabasqueños de tu desarrollo. Te decimos mucho ánimo en lo que estás haciendo. Tú diste las palabras, tú diste el camino que hay que seguir para alcanzar el éxito. No me queda duda de que vas a llegar muy lejos
si te vas poniendo estas metas que nos estás comentando, y ojalá, yo espero verte en una de las grandes ligas de Europa y además verte en la selección mexicana en el Mundial del 2026. No solamente sería un sueño para ti, sino para tus paisanos tabasqueños, que hay que dejar atrás este pensamiento del cangrejo, ¿no? En el que pudiéramos desearle lo peor a nuestro vecino, y nosotros aquí desde estos micrófonos pues te deseamos lo mejor de lo mejor. Te agradezco mucho, Daniel. Sí, muchísimas gracias. Gracias por todo y ahí estamos en contacto, cualquier cosa. A ver si ya para la próxima ya tengo mejor internet. Bueno, ya veremos. Un abrazo y seguimos en contacto. Es Daniel Palomera, es futbolista profesional y bueno, pues ahora en este proceso en la primera división de Armenia. Vamos a hacer la pausa y regresamos a más de este programa.